Esa noche, un hombre entrenado para sobrevivir a cualquier guerra estaba muriendo, no por falta de médicos, sino porque nadie entendía su código. Hospital General de San Diego, 11:47 de la noche. Sala de emergencias en caos absoluto. El francotirador había llegado en ambulancia civil, sin identificación, sin historial médico, solo sangre y silencio. Bala en el abdomen, pérdida masiva de sangre, presión arterial en caída libre. Paciente masculino, aproximadamente 35 años, gritó el paramédico corriendo con la camilla. Herida de bala, entrada limpia en cuadrante superior derecho. Está perdiendo mucho, presión 70/40 y bajando. Dr. Richards, el cirujano de trauma de turno, corrió junto a la camilla. Identificación, familia, seguro médico. Nada, lo encontraron en un callejón cerca del puerto. Marina pensó que sería otro turno largo. Otro nombre que olvidaría al amanecer. Un cuerpo más entrando, otro saliendo. Nada que no hubiera visto antes. Paciente murmuró algo inaudible. El hombre en la camilla tenía complexión atlética, cicatrices militares visibles, tatuajes que gritaban fuerzas especiales, pero sus ojos estaban cerrados, perdiendo la batalla contra la inconsciencia. Marina Vega, enfermera de trauma con 10 años de experiencia, corrió junto a la camilla preparando los instrumentos. A primera vista, parecía otro caso de violencia urbana más. Ikaya, Rakib Tarzi, Fark Yaratechit Chumle. Si hubiera seguido caminando, si no hubiera mirado 2 segundos más, esa noche habría terminado exactamente igual que todas las demás. Pero algo en la forma que el hombre sujetaba su mano izquierda la hizo pausar. No era dolor, era un patrón. Y Marina entendió demasiado tarde o justo a tiempo que esa noche no sería una guardia normal. Ese código no pedía ayuda, pedía silencio. Marina había visto esa posición de mano antes, en su hermano menor Diego, cuando volvió de Afganistán. En veteranos, en el Mibe José Hospital del BAA, donde había trabajado 3 años. Era lenguaje de señas táctico militar. Sus dedos formaban números, 1, 1, 2, 7, una y otra vez. Diego hacía el mismo gesto cuando no quería que nadie más escuchara. Cuando decir una palabra podía costar una vida. Dr. Richards gritó órdenes urgentes. Trauma 1, ahora. Necesito 6 unidades de O negativo. Sala de cirugía preparada en 5 minutos. Marina siguió la camilla, pero no podía quitar los ojos de esa mano. El patrón continuaba. 1-1-2-7. Débil pero constante. Podía ignorarlo, decir que era solo un reflejo, y seguir trabajando. Doctor, murmuró Marina mientras preparaban al paciente. Creo que está tratando de comunicar algo. Está inconsciente Vega, probablemente espasmos musculares por la pérdida de sangre. Pero Marina sabía que no. Su hermano Diego le había enseñado códigos básicos de unidad cuando volvió del servicio, no como entrenamiento, sino como advertencia. 1127 significaba algo específico en el mundo militar. Era un número que nunca se usaba sin razón y nunca terminaba bien. El monitor cardíaco empezó a fallar. «Se nos va», gritó Dr. Richards. «Presión arterial 60/35. Si no lo estabilizamos en 2 minutos, lo perdemos». Marina se acercó al oído del paciente. 1127, susurró. «Te escucho». Los ojos del francotirador se abrieron por una fracción de segundo. La miró directamente. No había pánico en esa mirada, solo urgencia. Sus labios se movieron sin sonido, pero Marina pudo leer claramente. Clasificado. En ese instante, Marina entendió que aquel código no estaba pidiendo auxilio. Estaba pidiendo que no cometiera un error. La cirugía duró 4 horas. El Dr. Richards logró extraer la bala y reparar el daño interno, pero el paciente perdió demasiada sangre. Estado crítico en UCI.
Hicimos lo que pudimos, le dijo Richards a Marina mientras se lavaban las manos. Próximas 24 horas son cruciales. Si despierta, será un milagro. Marina había escuchado esa frase antes. A veces significaba supervivencia, otras veces una despedida lenta. Marina tomó el turno de noche en UCI, oficialmente para monitorear signos vitales. No oficialmente, porque no podía quitarse de la cabeza ese código. Tal vez estaba exagerando. Tal vez quería ver algo que no existía. A las 2 de la mañana, cuando el hospital estaba más silencioso, se acercó a la cama del paciente. Seguía inconsciente, conectado a ventilador, múltiples IVs corriendo. Su mano derecha se movió ligeramente. Marina se inclinó más cerca. Los dedos del paciente empezaron el patrón otra vez, más débil, pero inconfundible. 1-1-2-7. Si esto era solo un espasmo, si estaba leyendo señales donde no las había, podría estar cruzando una línea peligrosa. ¿Qué significa 1127? Susurró Marina. Si me escuchas, necesito saber qué significa. Los párpados del hombre se crisparon. Con esfuerzo sobrehumano, formó otra secuencia con los dedos. 3308. Ahora ya no era un número, eran 2. Y nadie inconsciente hacía eso por accidente. Marina memorizó ambos números. En ese momento, entendió algo incómodo. Ya no podía fingir que no había visto nada. Cuando terminó su turno a las 7 de la mañana, fue directamente a casa a llamar a su hermano Diego. Diego, soy Marina. Necesito preguntarte algo sobre códigos militares. Pausa larga en la línea. Demasiado larga para ser normal. ¿Qué tipo de códigos, hermana? 1127 y 3308. ¿Significan algo específico? El silencio se alargó demasiado. Marina, ¿dónde escuchaste esos números? En ese instante, Marina supo que había hecho la llamada correcta. Y que la respuesta no le iba a gustar. Diego llegó al hospital esa misma tarde, ex-marine, 2 tours en Afganistán. Ahora trabajaba en construcción como si levantar paredes pudiera mantener la guerra fuera de su cabeza. Cuando Marina lo llevó al UCI, Diego no habló de inmediato. Solo miró al hombre en la cama. Muéstramelo, dijo finalmente. Se acercaron. El paciente seguía inconsciente, conectado a máquinas, respirando con ayuda. Pero cuando Diego entró en su línea de visión, algo cambió. Los ojos del hombre se abrieron lentamente. No fue confusión, fue reconocimiento. Jesús, murmuró Diego casi sin voz. Marina, este hombre es Tier 1, de los intocables. ¿Qué significa eso?, preguntó ella. Diego tragó saliva antes de responder. Élite de élites, los que no existen en ningún registro oficial. 1127 no es un número cualquiera. Es designación de unidad especial. Y 3308. Hizo una pausa breve, incómoda. Es código de extracción de Saint-06. Emergencia. Solo se usa cuando todo salió mal. El hombre en la cama intentó moverse. Sus labios temblaron apenas. Diego se inclinó de inmediato. Hecho, susurró el paciente con dificultad. Hecho for, compromised, need, extraction. Diego se enderezó despacio con el rostro endurecido por algo que Marina ya había visto antes en él. Esto no fue un asalto callejero, dijo. Este hombre no estaba ahí por casualidad. Está en una misión activa. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó Marina. Porque Ecofur es nombre en clave de francotirador, y cuando alguien de su nivel pide extracción significa una sola cosa: iba tras un objetivo de alto valor. En ese momento, la puerta del UCI se abrió. ¿Qué hacen aquí?, dijo el Dr. Richards con tono seco. El horario de visitas terminó hace una hora. Marina se giró hacia él. Doctor, creo que nuestro paciente es militar activo. Richards no pareció, impresionado.
Y que si lo es, mi trabajo es mantenerlo con vida, no interrogarlo. Mientras hablaban, Diego ya se había apartado. Algo había llamado su atención. Se acercó a la mesita de noche donde estaban las pertenencias del paciente, ropa cortada, manchada de sangre, objetos personales revisados rápido por los paramédicos. Entre todo eso, Diego se detuvo. Tomó un pequeño dispositivo electrónico, discreto, pesado para su tamaño. Lo reconoció al instante. Marina vio su expresión cambiar. No debería estar aquí, murmuró Diego. Era un GPS militar encriptado. Y alguien había pasado por alto exactamente lo que no debía ser encontrado. Esa noche, Diego no durmió. Usó contactos que llevaba años sin marcar, nombres que solo se decían en voz baja. Lo que consiguió no fue un informe completo, pero fue suficiente para inquietarlo. A las 3 de la mañana llamó a Marina. Tu paciente tiene nombre, dijo sin rodeos. Oliver Ghost Patterson, francotirador de Navy SEALs, 3 tours en Irak, 2 en Siria, especialista en eliminar objetivos de alto valor. Marina se quedó en silencio un segundo. ¿Qué estaba haciendo en San Diego? No lo sé oficialmente, respondió Diego, pero extraoficialmente hay rumores. Una célula terrorista operando desde el puerto. Algo grande está en preparación. Antes de que Marina pudiera responder, una alarma interrumpió la llamada. El monitor del paciente comenzó a parpadear. Marina corrió al UCI. Por primera vez desde que había llegado al hospital, Oliver Patterson estaba despierto, no confundido, no desorientado, alerta. Enfermera, dijo con voz ronca pero firme. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? 3 días. Patterson cerró los ojos un instante. Demasiado tiempo. Marina frunció el ceño. ¿Por qué? La ventana se cerró. ¿Qué ventana? Patterson volvió a mirarla. No puedo explicarlo, pero si no salgo de aquí en 6 horas, mucha gente va a morir. Intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a detenerse. Los cables y las heridas lo mantenían anclado a la cama. Necesito que me ayudes, dijo sin levantar la voz. Marina abrió la boca para responder, pero algo la hizo girarse. Pasos. No eran apresurados, no eran médicos. Marina miró hacia la puerta del UCI. 2 hombres con trajes oscuros avanzaban por el pasillo con dirección clara, sin mirar carteles, sin dudar. No parecían familia, no parecían personal del hospital. Patterson siguió su mirada. Vienen por mí, susurró, y no son los correctos. Marina sintió un nudo en el estómago. Aquellos hombres no caminaban como visitantes, caminaban como quien ya había tomado una decisión. Parecían problemas. Señorita Vega, el hombre más alto levantó una credencial apenas un segundo, lo justo para que pareciera oficial. Agente Thompson, Seguridad Nacional. Necesitamos hablar con el paciente de la habitación 314. Marina dio un paso al frente sin pensarlo y bloqueó la entrada. Lo siento, pero el paciente está en estado crítico. No puede recibir visitas. No es una visita, intervino el segundo hombre con tono frío. Es un asunto de seguridad nacional. Desde la cama, Patterson había cerrado los ojos, aparentando inconsciencia. Pero Marina notó el detalle que los otros no vieron. Los músculos tensos, la respiración controlada, el cuerpo listo para reaccionar. Estaba preparado para pelear. ¿Qué está pasando aquí? La voz del Dr. Richards resonó detrás de ellos. Había salido del control de enfermería y ahora observaba la escena. Con evidente molestia. Este es un hospital, no una estación de policía. Thompson giró lentamente. Dr. Richards, necesitamos transferir al paciente a una instalación federal para interrogatorio. Richards frunció el ceño. ¿Interrogatorio? Ese hombre apenas sobrevivió a una cirugía mayor. No está en condiciones de ser movido.
Los dos hombres se miraron entre sí, un gesto rápido, ensayado. Con todo respeto, doctor, dijo Thompson, esto no es negociable. Marina sintió un escalofrío. Entonces lo vio. Patterson había abierto apenas un ojo. Su mano, apoyada contra la sábana, comenzó a moverse con extrema sutileza. No eran señales militares, no esta vez. Sus dedos deletreaban una palabra, lenta y clara, letra por letra. F, A, L, S, O, C. Marina lo entendió al instante. Aquellos hombres no eran agentes federales, eran los mismos que habían intentado matarlo. Marina solo tenía segundos para decidir. Si aquellos hombres eran impostores, Patterson corría un peligro mortal. Pero si reaccionaba de forma demasiado evidente, todos en la sala quedarían expuestos. Dr. Richards dijo con voz calmada, casi protocolaria. Creo que deberíamos verificar sus credenciales con la administración del hospital antes de autorizar cualquier traslado. La mandíbula de Thompson se tensó. Señorita, esto es un asunto de seguridad nacional. No hay tiempo para burocracia. Marina asintió levemente. Lo entiendo, pero tengo órdenes claras. Ningún paciente en estado crítico puede ser trasladado sin autorización completa del jefe de medicina. En ese momento, el teléfono de Thompson vibró. El hombre respondió y se alejó unos pasos, hablando en voz baja. Marina aprovechó la oportunidad y se inclinó hacia Patterson. «¿Qué tan malos son?», susurró. Patterson abrió los ojos. Su mirada estaba lúcida, calculadora. «Muy malos. Mataron a mi compañero. Tienen infiltración dentro de agencias federales». Marina sintió un nudo en el estómago. «¿Qué necesitas de mí?» «Salir de aquí. Mi GPS tiene un teléfono satelital integrado. Necesito contactar a mi handler real». Marina levantó la vista. Los falsos agentes seguían al teléfono, pero su lenguaje corporal delataba impaciencia. No tardarían en actuar. Dr. Richards se acercó nuevamente. Su rostro ya no mostraba autoridad, sino preocupación real. «Marina, algo no cuadra. Llamé a Seguridad Nacional para confirmar. No existe ningún registro de esos agentes». Un escalofrío recorrió a Marina. «Doctor, tenemos que activar seguridad del hospital ahora mismo». Se giró hacia la entrada. Estaba vacía. Los dos hombres habían desaparecido. Y entonces Marina comprendió algo aún peor. Si eran falsos, alguien desde dentro les había abierto la puerta. «Se fueron por ahora», dijo Patterson, esforzándose por incorporarse ligeramente en la cama, mientras evaluaba el dolor que atravesaba sus heridas quirúrgicas. «Pero van a volver muy pronto, y esta vez no traerán disfraces de agentes federales. Vendrán armados, y no van a dudar». Marina lo ayudó con cuidado, asegurándose de que las suturas no se abrieran con el movimiento. «Necesito entender exactamente qué está pasando», dijo, manteniendo la voz firme. Patterson la miró directamente. «Es una operación tan clasificada que cualquiera que supiera de ella estaba en peligro. Mañana terroristas planean atacar el puerto. Un carguero traía explosivos suficientes para borrar una parte entera de la costa. Mi misión era detenerlos». Marina tragó saliva. «¿Lo lograste?» «Casi. Tenía el disparo perfecto, distancia ideal, viento calculado. Pero me tendieron una trampa perfecta. Alguien filtró cada detalle de la misión. Mi ubicación, el horario exacto, la ruta de escape». Las luces del hospital parpadearon de repente. Patterson se tensó al instante. «Cortaron la energía principal», dijo en voz baja. «Van a entrar durante el cambio al generador de emergencia, cuando las cámaras se reinicien». Marina no entendía todos los aspectos técnicos, pero sí una cosa: tenían muy poco tiempo. «¿Tu GPS militar tiene comunicación satelital?» «Sí. Está diseñado para sobrevivir condiciones extremas». Lo dejaron en la bolsa de pertenencias.
En ese momento, los ascensores del hospital se detuvieron al mismo tiempo. Patterson inclinó la cabeza, escuchando. Ya están subiendo, dijo. Coordinados, muévete. Marca el número de emergencia. Diles exactamente esto. Hecho Ford necesita extracción inmediata. Coordenadas 32.7157, norte 117.1, 611 oeste. Marina corrió hasta el archivo de pertenencias con las manos temblorosas. Encontró la bolsa marcada Patterson J. Y dentro, el GPS militar. Era más complejo de lo que esperaba, con pantalla digital y varias antenas desplegables. Siguiendo las instrucciones de Patterson paso a paso, activó el sistema de comunicación satelital encriptado. Marcó. La respuesta fue inmediata. Central de control. Identificación requerida. Ichofur solicita extracción de emergencia crítica, dijo Marina, repitiendo exactamente lo que le habían indicado. Coordenadas 32.7157, norte 117.1, 611 oeste. Hubo una breve pausa profesional. ¿Quién está comunicando? Esta no es la voz registrada de Echo 4. Echo 4 está gravemente herido por arma de fuego, explicó Marina, esforzándose por mantener la calma mientras escuchaba pasos acercándose. Soy enfermera registrada del Hospital General de San Diego. Agentes falsos intentaron secuestrarlo. Necesita extracción inmediata. Confirme código de autorización personal. Marina miró a Patterson. Él murmuró con dificultad. 7, 4, 9, Alfa, Tango, Whisky, Delta. Código confirmado, respondió la voz. Extracción en camino. ETA, 12 minutos. Mantengan posición defensiva. Pasos pesados resonaron en el pasillo. Voces masculinas hablaban en un código que no sonaba estadounidense. No tenemos 12 minutos, dijo Patterson, forzándose a ponerse de pie. ¿Hay otra salida que no sea el pasillo principal? Marina cerró los ojos un segundo, visualizando el hospital. Las escaleras de emergencia médica conectan directo al helipuerto. Patterson se apoyó en ella, pálido, debilitado, pero determinado. ¿Puedes desconectar los monitores sin disparar alarmas? Marina actuó con precisión mecánica, fruto de años de experiencia. Silenció equipos, desconectó IVC, apagó sensores. Listo, dijo. Pero si te mueves demasiado rápido, vas a abrir las suturas. Gritos resonaron desde la UCI. La habitación está vacía. Se escaparon. Cierren todas las salidas. Marina y Patterson avanzaron hacia la salida de emergencia. Él cojeaba pero mantenía el ritmo con disciplina militar. ¿Por qué haces esto?, preguntó Patterson. Podrías salir herida. Marina pensó en Diego, en sus noches sin dormir, en sus silencios. Porque mi hermano sirvió en Afganistán, respondió. Y sé reconocer a los soldados que valen la pena. Comenzaron a subir las escaleras, 5 pisos. Patterson respiraba con dificultad, pero no se detuvo. En el segundo piso levantó la mano. Espera, escucha. Marina agudizó el oído. Pasos subían por las escaleras principales. Otros, distintos, avanzaban por las de emergencia. Nos flanquearon, dijo Patterson. El edificio está rodeado. ¿Opciones? ¿Hay otra ruta al helipuerto? El elevador de servicio médico, respondió Marina, pero requiere acceso especial. ¿Tú lo tienes? Sí, como enfermera senior. Se movieron en silencio. Marina pasó su tarjeta. El elevador se abrió sin ruido. Mientras subían, Patterson habló de nuevo. Marina, hay algo que necesitas saber. No soy solo un francotirador antiterrorista. Soy el único testigo de una conspiración que llega hasta niveles muy altos del gobierno. ¿Qué tipo de conspiración? Algunos de los terroristas que persigo no son extranjeros,
Son estadounidenses, ex militares, contratistas de defensa. Alguien les vende armas militares. ¿Por eso mataron a tu compañero? Sí. Marcus descubrió quién estaba detrás. Antes de morir, me envió un archivo encriptado con nombres y pruebas. Está en mi GPS. El elevador se detuvo. Por eso necesito transmitir esa información, continuó, antes de que me maten. ¿Y si no lo logras? Patterson la miró fijamente. Entonces seguirán libres, seguirán vendiendo armas, y más inocentes van a morir. Marina marcó otra vez. Central. Hecho Fur solicita extracción de emergencia, repitió. Coordenadas 32.7157. Norte 117.1. 6. 1. 1. Oeste. Esta vez, la voz al otro lado sonó distinta, más fría. ¿Quién habla? Esta no es la voz de Echo 4. En el tercer piso de las escaleras, Patterson se detuvo de golpe. Se llevó la mano al costado, donde la sangre comenzaba a filtrarse lentamente a través de los vendajes. Marina, dijo con dificultad, hay algo que necesitas saber antes de que lleguemos al techo. Ella lo sostuvo y lo ayudó a apoyarse contra la pared. ¿Qué cosa? Patterson respiró hondo. Si me ayudas a llegar al helipuerto, tu vida normal se termina aquí. En el momento en que cruces ese techo, pasarás a formar parte de una operación militar clasificada. Marina se quedó inmóvil. ¿Qué significa eso exactamente? Que no podrás volver a tu trabajo, no podrás quedarte en San Diego, tu identidad cambiará, todo lo que conoces desaparecerá. Las palabras pesaron más que el cansancio. Marina pensó en su pequeño apartamento, en sus turnos repetitivos, en una vida silenciosa pero segura. ¿Como mi hermano Diego? Preguntó. ¿Pesadillas? ¿PTSD? ¿Una vida que nunca vuelve a ser normal? Patterson la observó con una mirada cansada, una mirada que había visto demasiada guerra. Es posible, admitió, pero también es posible que encuentres algo que tu vida normal nunca te dio. ¿Qué cosa? Propósito real. La certeza de que lo que haces importa, de que tu vida vale más que turnos nocturnos y pacientes que nunca recuerdan tu nombre. En ese momento, Marina escuchó algo más. Pasos, subiendo por las escaleras. Ya no era solo una enfermera corriendo contra el tiempo. Ahora también era un objetivo. Tomaste esta decisión cuando decidiste ayudarme, continuó Patterson mientras reanudaban la subida. Solo que aún no lo habías aceptado. Marina lo sabía. Desde el instante en que reconoció aquellos códigos, desde el momento en que decidió protegerlo, había cruzado una línea invisible. Mi hermano siempre decía que hay códigos que no se pueden ignorar, murmuró. Llegaron al último piso. Patterson se detuvo frente a la puerta que conducía al helipuerto. ¿Lista? Marina miró la puerta. Del otro lado no había seguridad, ni certezas, solo peligro. Y verdad. Lista. Llegaron al helipuerto del hospital. El viento golpeaba con fuerza. Abajo las luces de la ciudad parecían tranquilas, demasiado tranquilas para lo que estaba a punto de ocurrir. Patterson se apoyó contra la pared exhausto, respirando con dificultad. ¿Cómo sabré cuál es tu gente?, preguntó Marina. Vendrán en un Black Hawk sin marcas, respondió. El piloto dará el código Thunderbird por radio. La puerta de las escaleras se abrió de golpe. 3 hombres armados irrumpieron en el helipuerto, moviéndose rápido, con precisión entrenada. ¡Alto! ¡No se muevan! Patterson empujó a Marina detrás de un generador de aire. ¡Quédate abajo! Patterson, gritó el líder. Se acabó el juego. Entrega la información o la enfermera muere. Patterson se incorporó lentamente, levantando las manos. No tengo información. La misión falló. Mentira, escupió el hombre. Sabemos que tienes los planos. Entonces se escuchó algo más.
Un sonido profundo, grave, acercándose desde el oeste. Un helicóptero negro apareció entre los edificios, volando bajo, sin insignias. Los impostores se pusieron tensos. ¿Llamaste refuerzos? Patterson no apartó la mirada. No fue necesario. Ustedes lo hicieron por mí cuando cortaron la energía del hospital. El Black Hawk descendió con violencia controlada. Antes de tocar tierra, 4 operadores saltaron, armas listas, movimientos sincronizados. Thunderbird, Thunderbird, retumbó la voz del piloto. Los impostores entendieron que estaban superados, y aún así, decidieron disparar. El enfrentamiento duró menos de 3 minutos. Los operadores reales se movían como una sola unidad. Los mercenarios eran peligrosos, pero no estaban al mismo nivel. Cuando el humo se disipó y el eco de los disparos se apagó, los 3 atacantes yacían fuera de combate. Patterson había perdido más sangre, pero seguía consciente. Echofar, necesitas atención médica inmediata, gritó el líder del equipo sobre el rugido constante de los rotores. Patterson se obligó a ponerse de pie. Negativo. Primero se completa la misión. El ataque está programado dentro de 6 horas. Tienes órdenes directas de extracción y tratamiento. Las órdenes cambiaron cuando mataron a mi compañero y comprometieron la operación. Patterson giró la cabeza hacia Marina. Ella había observado todo desde su escondite, aún en shock, pero sin apartar la mirada. La enfermera viene con nosotros. ¿Qué? Dijo Marina. ¿Por qué yo? Patterson la miró fijamente. Porque ahora eres testigo de una operación clasificada, y porque enviará más mercenarios cuando estos no reporten. No estarás segura ni aquí, ni en tu casa. Marina miró el helicóptero. Luego, el hospital. 3 años de rutina, una vida predecible, todo terminado en una sola noche. ¿Y mi trabajo? ¿Mi familia? ¿Mi vida? Reubicación temporal, nueva identidad. 6 meses, respondió el operador. Hasta que desmantelemos toda la red. Las sirenas de la policía comenzaron a escucharse a lo lejos. 2 minutos antes de que llegue SDP, gritó el líder. ¡Decisión inmediata! Patterson, pálido pero firme, habló con absoluta honestidad. Me salvaste la vida esta noche, ahora déjame salvar la tuya. Marina tomó su mano ensangrentada. ¿Podrán detener el ataque? No del todo aún. Pero ahora tenemos una oportunidad real. Marina respiró hondo. Miró el hospital por última vez. Y subió al helicóptero. 6 meses después, Marina trabajaba en un hospital militar en Virginia. Nuevo nombre, nueva vida, nuevo propósito. La red terrorista había sido desmantelada. El ataque al puerto nunca ocurrió. Nadie supo lo cerca que estuvo el desastre. Patterson sobrevivió, se rehabilitó, volvió al servicio. Una tarde el teléfono seguro de Marina vibró. Número desconocido, prefijo militar. Marina Vega, esa persona ya no existe oficialmente. Habla Echo 4. ¿Tienes un minuto? Marina sonrió por primera vez en mucho tiempo. ¿Cómo conseguiste este número? Tengo mis métodos. Solo quería agradecerte. Oficialmente. Hubo una breve pausa. También quería ofrecerte algo. Hay una posición permanente en el Hospital Militar de Bethesda. Trauma, exclusivamente para operaciones especiales. Marina miró por la ventana blindada de su apartamento. ¿Más códigos complicados? Muchos más. Pero esta vez yo te enseñaré. Pensó en Diego, en Patterson, en todos los que no tuvieron elección. Acepto la misión, dijo con voz firme. Patterson rió al otro lado de la línea. Bienvenida al equipo Ángel 1. ¿Ese es mi nombre en clave? Exactamente. Los mejores ángeles no siempre usan uniformes. A veces usan scrubs azules. Marina miró el horizonte. ¿Cuándo empiezo? Mañana. 06:00. Bethesda. Colgó el teléfono y empacó lo necesario. Esa noche el puerto de San Diego dormía en calma, sin saber lo que fue evitado.
Y en un hospital militar, una enfermera se preparaba para salvar a quienes arriesgan todo. El teléfono vibró una vez más. Marina miró la pantalla. Ángel 1, Echo 4. Tenemos una nueva misión. ¿Estás lista? Marina sonrió y sostuvo su nueva identificación. Siempre lista.